Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a este programa UPU Online. Esta noche tenemos un webinar muy especial. Vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos nosotros que hemos vivido este periodo de cuarentena. El tema de hoy es violencia de género durante la cuarentena por COVID-19. Esta noche tenemos unos invitados especiales y también especialistas en el tema, quienes nos van a orientar respecto a cómo podemos evitar esta vivencia en nuestros hogares, en nuestras familias y en nuestras comunidades. Para iniciar este programa voy a presentar a la psicóloga Eliana López. Ella es psicóloga clínica comunitaria. Ella tiene un diplomado en psicología clínica, asimismo es terapeuta cognitivo-conductual, familiar y de pareja, especialista en violencia de género y masculinidades, especialista en proyectos sociales y de género, cursos en gestión pública y violencia familiar, y actualmente trabaja como especialista en prevención en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Buenas noches, Eliana. Buenas noches, gracias Isaac por la presentación, buenas noches con todos también, gracias. Asimismo, contamos con la presencia de la psicóloga Yulisa Zulcahuamán. Ella es representante de la Asociación Punto de Equilibrio. Ella es psicóloga y psicoterapeuta cognitivo-conductual.
ha recibido una especialización en intervención en violencia de género y masculinidades, y asimismo es psicóloga comunitaria, especialista en estrategia comunitaria de empoderamiento económico. Buenas noches, Yulisa. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, Isaac. Buenas noches a los colegas que nos acompañan y también a los espectadores. Muy agradecida. Ok, muchas gracias, Yulisa. Y también está con nosotros el psicólogo Marlon Tanta Villegas. Él es el representante del Colegio de Psicólogos del Perú y asimismo psicólogo en el programa de varones adolescentes en la temática de violencia familiar en la Asociación Taller de los Niños, psicoterapeuta en la atención e intervención con hombres que ejercen violencia en el Instituto Peruano de Orientación Psicológica desde el 2015 al 2017, coordinador del proyecto de reeducación con hombres agresores por el Colegio de Psicólogos del Perú, Consejo Directivo Regional Lima y Callao. Actualmente labora en el Centro de Investigación Educación Popular, CENDIP, psicoterapeuta del programa Control de la Ira para varones, especialista en masculinidades y violencia de familia, especialista en psicología jurídica y forense. Es un gusto también tenerte, psicólogo Marlon. Un saludo para todos los que nos están viendo. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos y con todas. También agradecer a la Universidad Peruana Unión y también en representación del decano del Colegio de Psicólogos, el doctor Villarreal, porque me ha permitido estar con ustedes y compartir la experiencia, ¿no? Con todos los participantes, ¿no? Gracias. Así es. Y qué gusto. Bueno, ya hemos superado algunas dificultades técnicas y vamos a entrar de lleno a la conversación. Psicóloga Eliana, ¿qué entendemos por este concepto de género? Que ha sido un poco difícil de comprender últimamente. Quisiéramos tener más luz sobre este concepto. Bien, entendamos en primer lugar que justamente partiendo de este concepto es que se habla acerca de la violencia de género. La ley 3364 nos dice que la violencia es toda acción que busca el daño o también la omisión de un derecho de la otra persona que provoca este sometimiento, ¿no? Y justamente uno de los enfoques que dice esta ley es el enfoque de género y también uno de los causales, ¿no? De por qué se da la violencia justamente por eso. Justamente las identidades de género, a partir de lo que es femenino y lo que es masculino, pues empieza el proceso de interiorizar ciertos estereotipos, ciertos roles, ciertos atributos que están cargados de una desigualdad. Para diferenciar, en primer lugar, qué es género, porque se confunde mucho con lo que es sexo. Sexo es toda condición, toda característica física, biológica y corporal que tienen diferencia entre mujeres y varones. Y entendamos por género, entonces, que son las características psicológicas, las características sociales, las características también culturales que son asignadas por la sociedad. Todo eso dentro de un proceso. Esa sociedad establece lo que significa y lo que diferencia ser masculino y lo que significa ser femenino. Y esto pues se puede transformar y puede ser modificado en el tiempo. También entendamos que género pues nos ayuda a ver que existe una desigualdad justamente en esto, comprender que también hay una masculinidad hegemónica que ejerce mayor poder sobre lo que es femenino, que se espera mucho, la sociedad espera mucho de lo que es ser femenino y lo atribuye a un rol reproductivo, por ejemplo, ¿no? La mujer que es está hecha para traer hijos al mundo, y el varón de un rol productivo, ¿no? Que es de producir, de traer el dinero, sostener el hogar y todo eso. Y aquí es donde viene el problema, porque al asignar esto y esperar de ellos y al no cumplir con ciertos estereotipos, con atributos y con roles dentro de un espacio privado, dentro de un espacio público, entonces ahí viene el detalle de ejercer violencia o culpar a la persona de por qué se está saliendo, por ejemplo, de lo que le corresponde como espacio. Mujer, por ejemplo, su espacio privado. Varón, su espacio público. En un rol, ¿no? El productivo y el reproductivo. Y en atributos entendemos los estereotipos de género, qué significa y qué rasgos de personalidad, que significa ser femenina, ser mujer, debilidad, sensibilidad, llanto, y lo que significa ser varón, poder, reprimir las emociones, fuerza y todo eso. Entonces, esto que se adquiere de forma de pensar es porque se justifica entonces la violencia. Y de ahí partimos lo que es la violencia de género.
Ok, es un punto de vista muy interesante en el cual identificamos esa diferenciación, ¿no? Es algo que incluso nosotros, quizás sin querer, en el día a día hemos ido asimilando a nuestra forma de pensar. Psicóloga Yulisa, ¿qué tipos de violencia podemos observar en este tipo de actividades que realizamos en el día a día? Bien, continuando con lo que ha comentado Eliana, sí, las definiciones muy claras que ella ha hecho, tenemos que hablar de los tipos de violencia y que son los que conocemos generalmente, ¿no? Voy a hablar de los tipos de violencia que establece la ley 30364, pero también algunos modos de violencia que engloba también la tipología de violencia. Bueno, tenemos que hablar de la violencia física, que es la violencia visible, ¿sí? Es la acción o conducta, ¿no?, que causa daño a la integridad corporal o a la salud, ¿sí? Esto incluye también maltrato por negligencia, ¿no?, descuido o por privación de las necesidades básicas, ¿sí? Entonces, también tenemos que hablar sobre la violencia psicológica, y muchas de ellas generalmente no se denuncian, puesto que no son visibles, como las físicas que lo acabamos de mencionar, ¿no? En cuanto a la violencia psicológica, tenemos que hablar que es una acción o una conducta que tiende a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, ¿no? Humillar, generar sentimientos de vergüenza, ridiculizar, menospreciar, ¿sí? Y bueno, esto puede ocasionar definitivamente daños psíquicos. Hablamos también de un tipo de violencia que cuando lo escuchamos, y sobre todo cuando se dan en menores de edad, en niños, nos indigna mucho y tiene que ver con la violencia sexual, ¿no? Son acciones, obviamente, de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento, ¿sí? Y bueno, dentro de ellos también se considera como violencia sexual, ¿sí?, la exposición, por ejemplo, de material pornográfico que involucra o que vulnera, pues, el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, ¿no?, a través de amenazas, coerción, el uso de la fuerza o la intimidación. Por otro lado, también existe el tipo de violencia económica o patrimonial, ¿sí? Esta no se conoce mucho, pero vamos un poco a definir en esta noche, ¿no? Es una acción o omisión que va dirigida a ocasionar un menoscabo de los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de 4 cosas específicas. La primera, la perturbación o la posesión, ¿no?, tenencia de propiedad o bienes, ¿sí? Aquella mujer que a veces se acerca a un CEN a hacer una denuncia y a veces se encuentra, el equipo de atención encuentra, pues, que una mujer que vive violencia física, psicológica, y también se encuentra la violencia económica, por ejemplo, cuando la pareja no le permite usar lo que a ella le pertenece, ¿no? O se lo prohíbe, o se lo quita, ¿no? Por ejemplo, también tenemos la limitación de los recursos económicos. Aquellos hombres que, por ejemplo, trabajan, ¿no?, y son los agresores, ¿no?, en estos casos, no todos, algunos, sí, pero que, por ejemplo, no, la esposa no sabe o no puede ella disponer de un dinero, ¿no? Porque existe esta frase, yo trabajo, entonces es mi plata, ¿no? Y la mujer no conoce, no puede disponer a voluntad, ¿no? O tiene que estar rindiendo cuentas, ¿no?, hacia su pareja, su agresor. También tenemos la limitación o control de sus ingresos, ¿no? Por ejemplo, y se ha visto casos en la práctica ya, ¿no?, en el trabajo comunitario propiamente dicho, cuando hay mujeres que ganan su dinero, ¿no?, y es el hombre que se las quita o maneja o pretende manejar o disponer del dinero de ella, ¿no? Entonces ahí nos encontramos frente a un tipo de violencia, también la violencia económica. Existen también modalidades de violencia y vamos a mencionarlas brevemente. Una de ellas tendría que ser el acoso sexual, ¿no? En espacios públicos, por ejemplo, ¿no? Es una conducta, ¿sí?, física o verbal de naturaleza de connotación sexual que está dirigida justamente, bueno, que está realizada por una o más personas, ¿sí?, y que tiene que ver con violentar, ya sea a través de, qué sé yo, comentarios, entre comillas, frases que probablemente puedan resaltar en una mujer alguna característica de su belleza física, pero que la mujer no ha consentido, es más, no conoce, no sabe quién es esa persona. A esto le llamamos el acoso sexual.
Otras, bueno, que no son ya tan comunes, pero que se ha venido dando en un tiempo en nuestro país, por ejemplo, la violencia contra mujeres en conflictos armados, ¿sí? La trata de personas, que es un tema también, es una problemática en nuestro país, ¿no? Y esta, bueno, se define básicamente por dirigir o facilitar la captación, traslado, retención de personas, ¿no? Escuchábamos algunas historias y casos también de jóvenes que son, les ofrecen una oportunidad laboral, entre comillas, ¿sí? Las alejan de su lugar de origen, generalmente en provincia, y vienen a la ciudad y se topan con otra realidad que no necesariamente iban a hacer o iban a dedicarse a lo que se les había ofrecido en un momento. Y se van dando cuenta que van llegando, por ejemplo, a un nightclub, donde tienen que vestir tal o cual ropa, ¿sí? Ellas quieren zafar probablemente de esta situación que ya se van percatando que no tiene que ver con el trabajo que se les ofreció en un inicio, pero estas personas que usan este tipo de violencia, ¿sí? la trata o la explotación sexual, las van amedrentando y le dicen, bueno, yo te traje de allá, me tienes que pagar esto, me debes aquello, así que ve trabajando hasta que me pagues. ¿Sí? Y son algunas cosas y situaciones que han llegado y se ha escuchado muchos casos en referencia a eso. Otro también tipo de violencia o otra dimensión de los tipos de violencia vendría a ser el acoso político, ¿no? Que vendría a ser pues una acción o una conducta que está basada justamente en su género, en la que se menoscaba o se discrimina a la mujer, ¿no? Como que la mujer no tendría presencia dentro de un acto político porque la mujer no está preparada, entre comillas, ¿no? Y hemos escuchado, todos hemos sido testigos en algún momento, por ejemplo, cuando escuchábamos a un X ministro y que resaltaba la belleza de otra ministra y la reducía. Digo reducía porque las mujeres tenemos muchas capacidades y habilidades, no solamente las físicas, pero la reducía a un concepto de belleza, ¿sí? Y ahí nos vamos dando cuenta de un tipo de violencia. Lejos de recalcar que esta ministra hizo tal o cual labor durante su gestión, la redujo a tiene una bonita sonrisa o tiene una carita bonita, ¿no? Pudiendo haber resaltado otras habilidades o capacidades que tenía esta dama. Entonces, bien, esas son algunas de los tipos de violencia que podemos comentar en esta noche, Isaac. Claro, y eso es muy importante identificarlo en nuestro medio, a nivel macro, pero también en el día a día, ¿no? Que quizás a veces nosotros estamos cultivando algunas creencias o alguna forma de poder proceder frente a las personas del otro género que no es el nuestro. Hay un detalle muy importante en el que comentabas, Yulisa, que es el detalle de esta interacción, ¿no? Esta interacción. Nosotros conocemos el concepto de ciclo de violencia. Psicólogo Marlon, ¿nos podría explicar un poquito más cómo nosotros podríamos entender y darnos cuenta en el día a día, a nivel familiar, ¿no? ¿Cómo es que ocurre este ciclo? Sí, gracias. Bueno, para hablar acerca de un poco, antes de hablar del ciclo de la violencia, quería recalcar un poco que la violencia de género es el desequilibrio de poder. Hay dos poderes, uno que va a imponer, subordinar, digamos, a la mujer. Como psicólogos sabemos que la psicología es una ciencia nueva y debemos ver que este constructo, este contexto de la violencia ha sido estudiado por antropólogos, sociólogos, y que de alguna u otra manera podemos ver desde una parte histórica. Eliana dijo algo importante, esa parte de la violencia hegemónica. Yo voy a hablar acerca de que esta es una construcción social. Esta construcción social que va imponiendo, que sí va a haber un machismo y va a haber un patriarcado. Y como lo dijo un poco Yulisa también, este patriarcado que es un sistema que busca el servicio, que busca dominar, que busca subordinar a la mujer. Si nosotros vemos desde el proceso histórico tanto en la colonia, en la emancipación, en la república, en la actualidad, la mujer ha sido latigada con la violencia. Y muchas veces, algo interesante también, Yulisa mencionó que lo minimizamos, lo visibilizamos, lo hacemos tan natural, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, esta situación de la violencia es un ejercicio. Entonces, el Perú ha sido latigado veces en la parte histórica desde la hemos podido ver que la conquista pues nos trajo medicinas,
pero no también la violencia. Dentro de las crónicas de San Marcos que nos podemos ir investigando, es que también arrasaron con todas las mujeres. No respetaron edad, condición social, el sexo, ancianas, niñas, con todas. Entonces venimos con un factor predisponente de la violencia. Para las mujeres les ha costado mucho, como dijo también Yulisa, y voy a recoger, sufragar, ¿no? A ellas les ha costado mucho sufragar, han tenido que luchar. Para trabajar también, hubieron varias revoluciones. Para que las mujeres puedan estudiar, también tuvieron que luchar. Entonces, este contexto de la violencia y lo que tú mencionabas un poco, hay un círculo de la violencia. Este círculo de la violencia que se origina desde una violencia de género, que es el desequilibrio de poder, que hay una persona que está siendo subordinada. Y vemos en esta primera fase, que es la fase de los insultos, esta fase del micromachismo, que esos son mensajes muy sutiles también que se da. Entonces también hay esos gritos, esa humillación, esa imposición muchas veces. Y luego viene la fase de la explosión, esta fase de la explosión donde yo puedo amedrentar, puedo golpear, puedo subordinar a la otra persona, puedo también ejercer violencia sexual. Entonces es una fase de alguna otra manera que se va imponiendo. Y luego viene una fase del arrepentimiento, esta fase también de la luna de miel, ¿no? Que el varón busca, digamos, algunas estrategias, o el agresor busca algunas estrategias de convencimiento, y que muchas veces todo se resuelve en la cama, ¿sí? Y luego pasa a una fase de la reconciliación, ¿no? Y luego viene la fase aparentemente de calma, pero este círculo de la violencia continúa. Si bien es cierto, desde el Estado están haciendo los servicios públicos, que es el Centro de Emergencia Mujer, el SAU, y entre otros servicios, pero vemos que los niveles de la violencia siguen, ¿no? Porque de alguna manera vemos las estadísticas, y las estadísticas nos van diciendo por qué hay violencia. Si de alguna manera se está dando estos servicios, se está poniendo más centros de emergencia mujer, pero también el trabajo de promoción hace de que las mujeres puedan denunciar, y eso está bien, que no pueden callar. Y me parece interesante también de que la violencia de género, de alguna manera, y como lo dijo Yulisa, hay que poder ver que es un trabajo que se debe hacer desde la plana primaria, educativa, desde la parte laboral, desde la parte industrial también, ¿no? Y que se comete en muchos espacios públicos. Entonces, de alguna manera, esto va teniendo un círculo de la violencia que lo vamos viendo no solamente dentro de un contexto familiar, sino de un contexto público. Qué interesante el hecho de darnos cuenta de que podemos ejercer violencia aún, ¿no? Aún sin darnos cuenta, ¿no? Ocurre en el día a día, nosotros lo podemos ver, pero además también nosotros podemos ser espectadores de esa violencia y no avisar, no informar y no denunciar. Bueno, el tiempo es nuestro mayor enemigo, y yo quisiera pedirles a los tres, en este corto tiempo que nos queda, que pudiéramos dar un mensaje a todos los que nos están viendo, ¿no? A todos los que están conectados, que han interactuado en la página, a Nicole, a Daisy, a Sonia, a Donosan, a Frida, a José, Janet, Marisela, y todos los que nos van a ver posteriormente, a Helen, Stephanie, Carmen, y todos. ¿Qué podemos hacer nosotros para poder promover una cultura de paz, para poder entender de que el hecho de vivir en violencia no es bueno para nadie? Psicóloga Eliana, sus palabras. Bien, tú mismo lo has dicho, la violencia no es bueno para nadie. Muchos justifican la violencia con muchas razones. También recordemos que la violencia es multicausal. Creo que el primer paso es darse cuenta y buscar la prevención antes que suceda, sobre todo en los hogares, a temprana edad, fomentar la comunicación, el respeto y también la libertad de poder hablar, denunciar la violencia. Recordemos que la vida se respeta, la violencia se denuncia. Exigir también a las instituciones, a las autoridades, nuestros derechos, porque muchas veces los operadores de justicia son quienes retrasan y hacen larga los casos y las atenciones, y desconocemos de las instancias a las que hay que recurrir, de las instituciones que nos respaldan y también de la ley también que está ahí para poder exigirla.
Recordemos que la prevención es vital. Cuando el silencio es mortal, la prevención es vital, así que debemos romper ese silencio, hablar. Hay instituciones como la línea 100 que está en atención las 24 horas del día, podemos llamar desde el celular, desde el teléfono fijo, para poder avisar que existe violencia en nuestro hogar, o un vecino o no una vecina. También podemos hablar a través del link del chat 100, donde una especialista puede comunicarse con nosotros. Está la comisaría, Poder Judicial, donde podemos poner esas denuncias. Partamos desde una cultura entonces de paz, de respeto mutuo, de igualdad de oportunidades y también de igualdad de derechos, que es lo que queremos. Gracias. Ok, muchas gracias, psicóloga Eliana. Psicóloga Yulisa, sus últimas palabras. Sí, la verdad que el tema está muy interesante. Veo por ahí gente que nos hace preguntas y bueno, nos gustaría disipar todas, pero el tiempo, como bien lo has dicho Isaac, es nuestro peor enemigo. Solo decir, bueno, todo lo que ha dicho Eliana y bueno, agregar, ¿no? Si bien es cierto, vemos la violencia en nuestro país realmente es un problema, ¿sí? Pero también veamos el otro lado, los agresores, ¿no? Que también la ley los involucra a ellos a poder que ellos reciban un tratamiento de reeducación, ¿no? Qué importante es también lo que comentó Eliana, ¿no? El tema de prevención, y la prevención lo iniciamos desde casa, ¿no? Todos los que hay en casa, los que nos están viendo ahora, que tienen niños, hijos, sobrinos, nietos, pueden empezar desde allí, desde edades muy tempranas, a cambiar ese chip, porque realmente es un chip que ha estado instalado durante años en nuestra cultura. Hay toda una serie de ideas, de creencias que sostiene la violencia de género. Entonces se necesita cambiar. ¿A través de qué? De acciones tan prácticas y sencillas. Hacer que los niños se involucren en actividades domésticas. Recuerden que hace mucho tiempo, incluso en algunos hogares, se cree que las actividades domésticas son netamente actividades de damas, de mujeres, y no es así. Entonces, involucrar a todos los miembros de nuestra familia, sí, actividades, por ejemplo, domésticas, ya estamos aportando con un granito de arena, ya estamos generando nuevos conceptos a esta nueva generación que viene, ¿no? Nuevamente, ¿no? El tema de ayuda, de poder hacer nuestra denuncia, si conocemos un caso, guiarlo hacia un establecimiento que conozca sobre la intervención sobre esto, y tenemos, como bien lo ha mencionado Eliana, a los SEMS, que son justamente esas entidades del Estado que trabajan esta problemática. Bueno, eso es por mi parte, Isaac, gracias. Gracias. Psicólogo Marlon, por favor, las palabras también de comunicación para los que nos ven. Gracias. Tú lo has dicho y lo han dicho también las expositoras, es vivir en una cultura de paz, que tengamos igualdad de oportunidades, tanto los hombres como las mujeres, que podamos ver que hay estas situaciones que la pandemia mismo que hemos vivido, eso lo estamos olvidando, la pandemia ha sido una barrera y que sigue siendo. Pero también hay una pandemia de la violencia, esta pandemia de la violencia que continúa arrasando, que no ha parado con las violaciones sexuales, que no ha parado con la violencia psicológica, social, económica también, y que cada uno de nosotros hemos sufrido, que debamos seguir trabajando desde todas las posiciones. Y acá hay un mensaje tanto para los que trabajan para el Estado, que son servidores públicos, funcionarios públicos, que tienen que trabajar desde un enfoque de género, los que trabajan para las organizaciones civiles, que también tienen que trabajar, pero también la universidad tiene que trabajar, tiene que presentar tesis, programas de intervención, y como le dijo algo Yulisa, trabajar con esta población de hombres agresores. Si nosotros no nos enfocamos en esa intervención, podemos dar empoderamiento a la mujer, las herramientas, pero ellas vuelven a la casa, los niños vuelven. ¿Por qué no trabajar con ellos? ¿Por qué no trabajar sus herramientas? ¿Por qué no los hombres también podemos decir basta de la violencia? Y como tú también lo mencionaste, hay micromachismos que se siguen trabajando. Y yo digo, los agentes de socialización lo hago en la escuela, en la universidad, también en la iglesia, trabajar programas de intervención. Entonces yo invito también a los alumnos, a los docentes, a hacer programas de intervención para vivir en una cultura de paz, de amor y de respeto. Gracias.
Muchas gracias Eliana, Yulisa, Marlon, porque esto es el inicio de una conversación que podemos tener en casa, que podemos tener con los amigos, que podemos tener con los vecinos, para poder entender cómo es que estamos funcionando como sociedad. Y que si bien es cierto, la cuarentena nos ha traído algunas dificultades, también debe traernos algunos medios para poder mejorar. Amigos que nos ven aquí a través del programa UPU Online, invito a que podamos seguir promocionando una cultura de paz. Quiero terminar leyendo un versículo que se encuentra en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermanos, amigos, estamos en una comunidad que debe promocionar paz. Así que invitamos a que podamos seguir dando este comunicado. Busquemos la paz a nivel de nuestras familias, nuestras sociedades y nuestras comunidades. Muchas gracias Yulisa, muchas gracias Eliana, muchas gracias Marlon por el tiempo que se han dado y esperamos poder continuar este diálogo en otras oportunidades. Muchas gracias a todos los que nos han visto. Nos vemos en otro programa de UPU Online. Buenas noches.